a evitar más impuestos es que se cobre, que se combata la elusión y la evasión. Y dábamos cifras y citábamos algunos de los estudios que se han hecho respecto a cuánto es lo que se puede lograr combatiendo la elusión y la evasión. También dejar absolutamente claro que estamos totalmente de acuerdo en que todos los que tengan utilidades tienen que pagar impuestos y que hay otras medidas que también deben abordarse, como son ampliar la base tributaria, como es impulsar el crecimiento económico, como impulsar el ahorro, que son medidas que nos ha recomendado también recientemente el Banco Mundial en su último estudio que hacía de noviembre del 2015, donde nos insta a los salvadoreños a abordar con mayor seriedad el tema macroeconómico del país. Yo quisiera recordar que desde el 2009 al 2015, los dos gobiernos presidenta del FMLN han tenido alrededor de 28.000 millones de dólares que han logrado, uno, por las reformas tributarias, que han sido del orden de 4 reformas tributarias que hemos pasado, más 5.775 millones de dólares en deuda, más 700 millones de dólares en donaciones. Eso nos suma casi 28.000 millones de dólares. No es que no haya habido más fondos. Ahora, yo quisiera decir la preocupación que he sentido. Yo no tengo la menor duda que fue muy positivo celebrar un congreso partidario con amplia participación, tener insumos de 22.000 personas pues ahí que se sumaron a la propuesta que el FMLN hace. Pero me dio un poquito de preocupación y creo que es lo mismo que se siente percibir lo que percibí en el debate del Congreso, que era un poco de, y lo quiero decir con toda claridad para dar el contexto, sentí resentimiento, sentí lenguaje arcaico, lenguaje antidemocrático, de que la lucha del pueblo aún no se traduce en la hegemonía de la izquierda para aplicar un programa de transformaciones estructurales. Sentí un lenguaje antidemocrático al no aceptar el equilibrio y la separación de poderes del Estado, cuando se habla que quieren tomar el control del órgano judicial. Sentí también un lenguaje que me preocupó al hablar de una lucha frontal contra la derecha, contra la oposición política, el tema de debilitar al enemigo principal. Ese discurso de lucha de clases, ese discurso de combate a los empresarios, y lo digo con mucha sinceridad, aquí se ha demonizado a los empresarios. Los empresarios que no pagan impuestos, que paguen. Y tiene en este momento el Ministerio de Hacienda los instrumentos para poder hacer que paguen. No estamos en ningún momento diciendo que se les perdonen sus deudas, al contrario, no sabemos por qué todavía no les han cobrado. Me preocupó mucho también escuchar en el lenguaje de la guerra a la institucionalidad, donde yo la llamo también la sala de lo constitucional, la afectación de las libertades constitucionales, el control de medios, que para mí también viene al tema de la ley Mordaza, y una guerra al sistema político de libertades. A mí escuchar lenguaje como derrotar el sistema neoliberal y su sistema de explotación, cambiando la correlación de fuerzas, es como detener y revertir. Yo casi estaba ahí. Detener, revertir e impedir el uso, abuso y manipulación de la sala de lo constitucional. No, pues sí, les suena divertido, pero yo estoy segura que al pueblo no le suena divertido. Reducir la participación de grandes empresas en la economía nacional para que el Estado tenga mayor dominio de los recursos, un mayor peso estatal en el dominio de recursos energéticos, el sistema financiero, las pensiones, los recursos hídricos, el transporte, en fin. Y luego combatir los poderosos instrumentos de lucha político-ideológica que influyen en importantes sectores de la población, los grandes medios, los gremios empresariales, los sectores religiosos, los intelectuales, la mayoría de las universidades privadas, incluso los sindicatos del proletariado y organizaciones campesinas. Y todo esto para impulsar la hegemonía de la izquierda, no el equilibrio político que se necesita en una democracia. Entonces, ese contexto, Presidenta, ese contexto
es el que no ayuda a que las medidas que podamos tomar y adoptar conjuntamente en esta asamblea se perciban como un esfuerzo real de mejorar las finanzas del Estado. Yo estoy segura que si instamos y nos sentamos en primer lugar y buscamos identificar los problemas, aplicar la ley a aquellos que no pagan, cobrar a aquellos empresarios que sean malos empresarios o que sean empresarios corruptos, tiene que caerles todo el peso de la ley. Pero simplemente buscar arrinconar a los empresarios, ¿en qué va a resultar? A los buenos empresarios. Arrinconar a los buenos empresarios. Y quiero recordar que cuando hablamos de empresarios, aquí el 90% de empresarios son empresarios pequeños y medianos, no son empresarios grandes. Los empresarios grandes son menos del 10% de la totalidad. Y cuando buscamos afectar empresarios, estamos hablando de afectar empleo. La relación entre empresarios y empleo es directa. El Estado no genera empleo y una de las grandes preocupaciones del país es la falta de empleo. Y cuando falta empleo significa que un plan El Salvador Seguro no puede lograrse porque la reinserción no es posible si no se da el famoso empleo. Entonces, Presidenta, yo siento que debemos ubicarnos en la realidad que está viviendo nuestro país, tomar acciones que no tengan ese matiz de persecución, que es algo que preocupa muchísimo, desmontar todo ese andamiaje de lucha de clases y de lenguaje de resentimiento y de odio, para aterrizar en las necesidades verdaderas de la población, porque este país sí puede cambiar si nos ponemos de acuerdo. Nuestra disposición como fracción legislativa a discutir estos temas con mayor objetividad y